Bienvenidos a otro video. ¿Qué creen? Que a mi camioneta ya le anda haciendo falta un cambio de balatas porque estas ya están bien desgastadas, ya dieron todo lo que tenían que dar y la verdad es que sí ya pide el cambio a gritos, pero como tengo que cambiar las balatas delanteras, de una vez voy a aprovechar y hacer una actualización a los frenos delanteros. Este es el caliper de mi camioneta y es de un solo pistón. Además ya ven que tengo un video en el canal donde había cambiado los pernos del portacaliper porque ya tenían un poco de juego y la verdad es que se solucionó por un tiempo, pero después empezó a hacer ruido por lo mismo de que el perno ya trae juego, o más bien aquí el orificio, el barreno donde entra el perno en el portacaliper. La verdad es que, por ejemplo, en caminos así empedrados o terracería hace un poco de ruido el caliper y es porque los pernos, aunque los cambié nuevos, el portacaliper ya tiene juego. Entonces aquí la solución sería cambiar el portacaliper por uno nuevo o al menos uno que esté en mejor condición, pero gastar en cambiar este portacaliper y además las balatas, mejor de una vez voy a actualizar los frenos. Y lo que voy a hacer es instalar un caliper de doble pistón, este que tengo aquí. Este caliper igual es original Nissan de una D21, pero lo agarré de un modelo 2004, doble pistón contra un pistón. Este de doble pistón, aunque es modelo más nuevo, igual queda adaptado en el modelo 97. Claro está, con sus respectivas modificaciones, porque por sí solo el puro caliper no queda directamente en el portacaliper de un pistón. Caliper de un pistón, portacaliper, las dos balatas con las guías portabalata. Y aunque sea de la misma marca, para el mismo modelo, como el nuevo caliper es más grande de doble pistón, por lógica todo va a ser más grande. Portacaliper, las dos balatas, las dos guías portabalata, los pernos y también los cubrepolvo de los pernos. Y también se tiene que hacer el cambio del disco, por lo mismo que ya dije, este disco es más grande que el disco que traía montado en mi 97. El diámetro del disco nuevo es más grande y también es más ancho. Hacer ese cambio, esa actualización, a fuerza tiene que cambiar todo el paquete completo. Además también se va a necesitar cambiar el plato cubrepolvo que está en la masa, por lo mismo que ya mencioné, pero en mi caso no voy a cambiar el plato, lo único que voy a hacer es recortar el que ya trae mi camioneta. Como ya la voy a dejar permanentemente con este freno de doble pistón, voy a reutilizar el mismo plato, nada más lo voy a recortar a la medida del nuevo portacaliper. Ya quité el caliper y ese es todo el juego que tiene el perno. Ya es un juego excesivo, no debería de estar así tan flojo. El de abajo sí está bien, no tiene todo el juego que tiene el perno de arriba. De hecho, así es como deberían de andar los dos, pero pues el de arriba sí ya está más desgastado. Aquí también la diferencia de balatas, las nuevas son más largas y un poco más grandes. Obviamente no van a entrar aquí en el caliper de un solo pistón. Aquí está lo que les digo, como el portacaliper del doble pistón es más grande, no va a quedar en el plato que es para caliper de un pistón. Está la opción de conseguir el plato para este caliper, pero pues yo no le veo el caso. De todas formas, bien recortado queda exactamente a la medida del nuevo portacaliper. De cualquier forma ya se va a quedar con estos nuevos frenos. El problema sería recortar el plato y regresar al otro caliper, porque entonces ahí sí va a quedar un espacio bien feo entre el caliper y el plato.
Y aquí ya terminé de hacer el rebaje al plato. Como ven, traté de darle la misma forma que tiene el portacaliper. Lo importante es que nada más quede un espacio, o sea que no quede pegando el plato con el portacaliper. Y finalmente aquí quedó ya el trabajo terminado, ya quedó con sus nuevos caliper de doble pistón. Fue todo el conjunto nuevo, discos de freno, caliper. Bueno, el caliper sí es usado, pero está bueno. Las balatas son nuevas, las guías estas portabalatas también nuevas, los pernos nuevos. Ahí está el otro caliper de un solo pistón y las cositas que salen al hacer los trabajos. Este es el purgador que traía el caliper nuevo. El purgador ya estaba barrido de la cabeza, ahorita que quise purgar pues se terminó de barrer, pero nada que una tuerquita y un puntito de soldadura no pueda solucionar. Saqué el purgador que estaba barrido y lo que hice fue reutilizar el purgador de mi otro caliper y con eso ya quedó solucionado el problema. Con estos frenos va a quedar mucho mejor porque son un poco más grandes. Si con esos frenos andaba frenando al 100, con este va a frenar al millón. Quedó muy bien porque los frenos pues en general son un poco más grandes que el original que traía. Además queda el plus de que son calipers originales, igual de 21, pero un poquito más nuevo el modelo. Entonces, como ven, pues no es complicado hacer el trabajo, nada más es cuestión de conseguir todas las piezas necesarias. Y por supuesto que sí le beneficia porque al ser el caliper de doble pistón es un poquito más grande, el disco también es más grande, eso le va a ayudar considerablemente a la frenada. Ya hicimos el cambio del sistema de frenos delanteros. ¿Qué pasa con la bomba de freno y el booster? En realidad aquí no hay ningún problema. Bomba y booster pueden perfectamente con esos nuevos caliper de doble pistón, así que aquí arriba no hay que modificar nada, todo se queda tal y como está. Básicamente eso es todo lo que se debe hacer para el cambio de caliper de un pistón a dos pistones. Básicamente es cambiar todo el juego, discos, caliper, balatas, pernos. Es lo que deben de tener en cuenta en caso de que quieran hacer ese cambio. Hasta aquí queda este trabajo, ya saben, cualquier duda déjenlo en los comentarios.